Los presocráticos, ¿verdad? Vamos a referirnos a los presocráticos un ratito en esta clase. Como su nombre lo indica, los presocráticos son estos autores, estos filósofos que básicamente están antes de Sócrates, ¿verdad? Eso, el nombre en ese sentido es completamente diáfano, ¿verdad? Para nosotros, que a lo que nos estamos dedicando es a la filosofía occidental, podríamos decir que nuestro legado, nuestra tradición filosófica inicia con ellos. Sí, en ese sentido, para nosotros marcan ese punto de inicio de las discusiones filosóficas tal como a nosotros nos han venido interesando a lo largo de ya 25 siglos, básicamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué son importantes los presocráticos? Entre otras cosas, porque a partir de ellos es que empezamos a ver ciertas primeras preocupaciones filosóficas, ¿verdad? Entonces, como lo ven ahí, aquí tenemos una imagen de los 4 presocráticos que vamos a ver en el curso. Son muchísimos más, ¿verdad? Estos son como muy representativos de la tradición filosófica que había en la antigüedad, como les digo, antes de Sócrates. Tenemos a Tales y a Anaximandro, estos dos que vamos a tratar de ver el día de hoy. Y luego por este otro lado tenemos a Heráclito y a Parménides, ¿verdad? Entonces, la primera cosa que tendríamos que explicar es por qué el nombre o por qué sus nombres, porque ahorita vamos a ver que a los presocráticos no se los llama solamente de una manera, ¿verdad? La primera es eh, la, que la que se ve muy diáfanamente en su nombre, ¿verdad? Hay una cierta anterioridad en relación con Sócrates. Esa cierta anterioridad, vea que aquí la puse entre comillas, tiene que ver con que ciertamente son autores que preceden a Sócrates cronológicamente, o sea, temporalmente están antes, ¿verdad? Pero además lo que nos va a interesar no es tanto esa cierta anterioridad, como sí más bien cierta anterioridad, por así decirlo, temática. Les puedo decir, antes de Sócrates, nosotros tenemos preocupaciones que no solamente, pero sí mayoritariamente se preocupan por una explicación general de mundo. Con Sócrates, esa explicación general de mundo está, en el sentido cosmológico, está ahí. Pero principalmente con Sócrates lo que vamos a tener son preocupaciones de índole ética, y correlativa e incidentalmente preocupaciones políticas, ¿verdad? Ahora, esta cierta anterioridad es lo que nos marca también una línea divisoria entre Sócrates y los presocráticos. Dicho sea de paso, Nietzsche tiene un texto sobre los presocráticos que, como Sócrates realmente no nos dejó escrito nada, y quien recoge de alguna manera y quien presenta de alguna manera el pensamiento socrático es Platón mayoritariamente. Entonces, otro nombre posible es uno que utiliza Nietzsche, que es el de preplatónicos, ¿verdad? Son filósofos que están en ese sentido antes de ese tiempo y antes de esas preocupaciones, ¿verdad? Ahora, vean que desde el punto de vista cosmológico, la preocupación general del mundo es esta pregunta de ¿cuál es el origen del mundo? ¿Cuál es el origen de este cosmos, de este orden? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la clase pasada? Esa noción de orden, esa noción de totalidad que de alguna manera es importante. Esas preguntas surgen con estos autores. En ese sentido, va a ser importante ubicar entonces que los presocráticos se llaman presocráticos también por esta cuestión temática de preguntarse por cuál es la causa a partir de la cual podemos entender que se genera todo lo que hay. O sea, esa totalidad, ¿ya?
Aquí les puse el problema del arjé o el problema del principio como un problema filosófico con toda propiedad. El arjé va a ser esa causa primera, ese primer inicio, eso de donde todo viene, eso de donde todo se puede explicar. ¿Se acuerdan que habíamos visto dentro de las nociones generales la noción de principio como, y vean que repaso de nuevo el contenido de la explicación del principio, que es aquello a partir de lo cual otra cosa surge, otra cosa se genera, otra cosa, además también se puede explicar, aquello a partir de lo cual otra cosa opera, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, el arjé es principio en ese sentido. Por lo tanto, el arjé también, podríamos decir, es causa, ¿ya? Y no solo es causa, es la primera causa. Y esa preocupación, los presocráticos la van a ir resolviendo a partir de propuestas que son diversas, son variadas, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Arjé, la palabra arjé todavía la encontramos en palabras de nuestro idioma, por ejemplo, en arquitectura. Ahí está la palabra arjé, que significa principio. Otra manera de entender arjé es como fundamento, fundamento en el sentido metafórico, ¿verdad? De que un fundamento es aquello que está a la base de otra cosa que se sostiene sobre él, ¿verdad? El arjé es ese fundamento, es ese principio a partir de lo cual todo lo demás se fundamenta. Ven que ahí caben un montón de verbos. Entonces, esta preocupación la podemos rastrear muy fuertemente en los filósofos presocráticos. Otro nombre para los filósofos presocráticos. Los filósofos presocráticos son también los físicos. En ese sentido también es que vale hablar de estas comillas que habíamos dicho, de esta anterioridad. ¿Por qué? Porque una vez que se establece en los inicios de la filosofía, no es que el problema de la naturaleza se haya dejado de lado. No es que en filosofía nos hayamos dejado de preocupar por la naturaleza. De hecho, si ustedes leen a Aristóteles, ¿verdad? Aristóteles tiene todo un tratado sobre la física. Ahora, ¿por qué los presocráticos, digamos, son anteriores temáticamente? Bueno, porque para los presocráticos el problema físico es un problema general y al que se dedican, podemos decir, con clarísima predilección. ¿Se acuerdan que cuando veíamos el origen de la palabra metafísica, decíamos que la metafísica se componía como palabra tanto del meta como de physis? Bueno, y physis habíamos dicho que era naturaleza. Pues bien, naturaleza es, ahora vamos a entenderlo, también como esa cierta manera de referirnos a lo que existe. ¿Ya? La naturaleza de las cosas, por ejemplo, me imagino que habrán escuchado esa expresión. Lo que le es natural a cada cosa, lo que le es natural al funcionamiento de las cosas. ¿Ya? Cómo operan las leyes naturales también es importante todavía hoy como preocupación. Bueno, esa preocupación nace en estos tiempos de la antigüedad clásica. Y por eso los presocráticos también se conocen como los físicos. Hay un dato histórico ahí también que es interesante, que es el nombre de casi todos los tratados de los presocráticos terminó llamándose perifíseos, como está aquí. Aquí lo pueden ver en griego. ¿Ya? Y esto lo que significa es lo que está aquí en español, sobre la naturaleza. ¿Ya? Ellos lo que hacían era escribir una explicación, perifíseos, una explicación acerca de o sobre la naturaleza, en este caso, la naturaleza de todas las cosas, ¿verdad? Tengo una pregunta en el chat que dice Jacob, profe, ahí es donde nace la pregunta del principio que leímos en el texto de Bernabé, donde Tales dice que el principio es el agua. Precisamente, Jacob, de eso se trata. Y eso es lo que estamos introduciendo acá, precisamente. El problema, la pregunta, el problema del principio. Recuerden que en el curso vamos a ir trabajando por medio de problemas filosóficos.
¿ya? Y un problema, en este caso, en el sentido filosófico, es aquel contenido que demanda de nosotros una explicación. ¿A partir de qué? A partir de la pregunta que nos hacemos sobre ese contenido, sobre dicho contenido. Cuando nos preguntamos de dónde surge el universo, de dónde surgen las cosas, o si el universo tiene o no un origen, esa es una pregunta que en última instancia nos lleva a preocuparnos por si hay un primer inicio de las cosas o si las cosas simplemente han sido eternas siempre. ¿Ya? Entonces, eso nos sitúa en una perspectiva explicativa a propósito de si las cosas tienen, si el universo tiene algún inicio y cómo lo podemos entender y explicar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Todo va clarísimo. Bien, entonces, este problema de la física, como les digo, va a estar atravesando la propuesta de los 4 presocráticos que vamos a ver en el curso y también es transversal a la propuesta de los demás presocráticos que también andan por ahí. Ahora, veamos otro nombre, otros nombres posibles para los presocráticos. Bueno, podemos también encontrar que esta es la filosofía bien milesia, bien jonia. Y esto tiene que ver con el lugar de procedencia. ¿A dónde estaban ubicadas? ¿A dónde estaban ubicados estos filósofos? Vean este mapita es muy bonito, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos dice más o menos, bueno, no más o menos, nos dice exactamente de dónde eran los autores, los filósofos que había en la antigüedad. Aquí tienen la nomenclatura, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí está todo lo que es el mar Mediterráneo, ¿verdad? Aquí tenemos la actual Italia, aquí tenemos lo que actualmente es Turquía, ¿verdad? Y podemos ver cómo en esta zona del mundo se dio una efervescencia filosófica pero de una importancia inmensa, ¿verdad? Al punto que todavía hoy, 25 siglos después, nosotros seguimos estudiando, seguimos refiriéndonos a el pensamiento que surgió en esta zona del mundo en aquel entonces. Vamos a explicar ciertas cosas de cuáles son las condiciones de posibilidad que andan por acá, porque uno puede decir, qué curioso, ¿y por qué tanta producción filosófica en esta zona del mundo precisamente y por qué en aquel momento? Bueno, como lo ven, una de las características que tienen todas estas zonas, Sinope, Gira, Elea, Acragante, Siracusa, Rodas, Irene, Alejandría, todo esto son puertos. ¿Ya? Y eso condiciona histórica y materialmente en el hecho de que estos son lugares a donde el trasiego de personas y de mercancías iba a ser importante. O sea, el punto de contacto que había entre las personas que vivían en estos puertos era muy fuerte. ¿Ya? Los puertos generalmente tienen esa característica, ¿verdad? Son lugares a donde hay mucho movimiento, precisamente porque son medios de comunicación y de trasiego de cosas, ¿verdad? Si todas estas personas hubieran vivido no en la costa, sino tierra adentro, muy probablemente las vías de comunicación, que hubieran sido otras, muy probablemente hubieran existido, habrían sido, digámoslo rápido, para explicar nada más, creo que habrían sido menos eficientes. ¿Por qué? Porque dado que estos puertos empezaron a conectarse entre sí y a generar una actividad de intercambio muy dinámica, eso también implicó que se intercambiara conocimiento. En un momento donde el intercambio de conocimiento era algo importante, ¿ya? Y generaba además cambios importantes en la forma de vivir de la gente. Esa sería, esa sería una explicación posible de que, por qué, ¿verdad? Esta zona resultó ser tan importante para la producción filosófica en los siglos
bueno, no, y no solo filosófica, también artística, también literaria, a partir del siglo IX antes de Cristo. Ahí es donde podemos ubicar la producción de las épicas de Homero, independientemente de si entendemos que Homero haya sido realmente un autor o varios, como puede uno encontrar discusiones a propósito de eso. Podemos encontrar cosas como la teogonía, podemos encontrar también cosas como todo lo que es el desarrollo de la propuesta mitológica griega, ¿verdad? A partir del siglo VI, siglo V antes de Cristo, también la producción científica empezó a descollar, ¿verdad? A partir de influjos que venían de Mesopotamia y Egipto y todas estas zonas, ¿verdad? Y aquí, pues, cayó todo esto, por decirlo de alguna manera metafórica, cayó en tierra muy fértil, ¿verdad? Y se empezaron a generar, se empezaron a generar propuestas, y a partir de las propuestas, escuelas de pensamiento, y a partir de las escuelas de pensamiento, tradiciones que todavía hoy en día son sumamente importantes, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, la zona de Mileto, propiamente hablando, está aquí, en este punto, aquí en el mar Egeo, ¿verdad? De Mileto son los dos autores que vamos a ver hoy, Tales y Anaximandro, ¿verdad? Y por eso es que se llaman milesios, ¿verdad? Si hubieran nacido hoy, no serían milesios, sino turcos, ¿verdad? Y no habrían escrito en griego, sino en turco, ¿verdad? Eso habría sido bastante curioso. Bien, vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando con Tales y con Anaximandro? Como ustedes tal vez vieron, la propuesta de Tales, uno en líneas muy generales la puede ver bastante rápido, ¿verdad? Voy a brincarme aquí un poquito para que vean algo, ¿ya? Simplemente esta es una indicación que es importante. En los fragmentos, en el texto de Bernabé aparece una distinción que ustedes me imagino que podrán haber notado, que es que del pensamiento de Tales tenemos noticias, mientras que del pensamiento de Anaximandro tenemos fragmentos además de noticias. Vamos a ver cuál es la diferencia. Si ustedes lo ven aquí en las noticias sobre el pensamiento de Tales, las entradas del texto, lo primero que dicen es el nombre de un autor y una especie como de cita bibliográfica, por así decirlo. Aristóteles en la metafísica, en esta página, ¿verdad? Dice que, y aquí menciona a Tales. ¿Qué quiere decir esto? Las noticias, a propósito de los presocráticos, son algo así como citas o referencias que tenemos hoy en día a partir de que otros autores, no los que estamos hablando, no aquellos autores de los que estamos hablando, otros autores hablaron de ellos. ¿Qué quiere decir esto? Las noticias son lo que hoy nosotros llamaríamos en las tesinas de generales o así, fuente secundaria, ¿ya? Son las referencias que hace otra persona sobre el autor original. En el caso de Tales, nosotros no tenemos fragmentos. No tenemos fragmentos que directamente podamos atribuir a Tales, sino que lo que hemos reconstruido del pensamiento de Tales lo hemos hecho a partir de noticias, o sea, a partir de referencias, es como a partir de fuente secundaria, por decirlo de alguna manera. Y Tales, vamos a ver, nace en el 624 antes de Cristo. ¿Cuál es el arjé que propone Tales? El arjé que propone Tales es el agua. Y ahorita vamos a ver qué quiere decir esto. Y Anaximandro, que nace un poco después, considera que el arjé, el principio, es el apeiron. Y ahorita vamos a dejar a Anaximandro de lado un momento para concentrarnos en el pensamiento de Tales.
Lo que les decía anteriormente a propósito de los presocráticos y el inicio de nuestra tradición filosófica. Nosotros consideramos que Tales es el primer filósofo de nuestra estirpe filosófica, por así decirlo, ¿verdad? ¿Quiere decir esto que no se estuviera haciendo filosofía antes en el mundo? No, no quiere decir eso. ¿Quiere decir esto que en otros lugares del mundo no se estaba generando pensamiento? No, no quiere decir eso. Quiere decir que lo que hoy nosotros conocemos como filosofía occidental, inicia con Tales en la zona de Mileto, ¿verdad? Ahora, Tales, como pasa con muchos de estos autores presocráticos, no es que se haya dedicado solamente a la filosofía, ¿ya? De hecho, como ustedes me escucharon en la clase anterior, la primera persona que se nombra a sí mismo filósofo puede que haya sido Pitágoras. Y si le preguntamos a cualquier persona a qué se dedicaba Pitágoras, pues cualquiera va a decir que era principalmente matemático. En ese sentido, tenemos que recordar que en la antigüedad clásica, lo que se hacía era que se cultivaba de manera muy amplia, muy general, el conocimiento sobre las cosas. Y por eso, Tales era, que todo el mundo lo reconoce como uno de los grandes sabios de la antigüedad, era básicamente alguien que cultivaba un montón de conocimientos, entre ellos el filosófico, ¿verdad? Pero también hizo grandes aportaciones en matemáticas. Ahora, Tales lo que hace es que propone que el principio de todas las cosas es el agua. Vamos a ver qué significa este gesto explicativo. Vamos a ver. La importancia de la propuesta de Tales radica en que Tales, y en ese sentido la cultura griega, que resultó ser bastante observadora, estaban observando la realidad y consideraron que, dado que la realidad opera de la manera en que lo hace, dado que la realidad, también podemos decir, funciona tal como lo hace, podemos perfectamente, es una pregunta legítima, es, podemos hacernos la pregunta legítima de por qué las cosas operan como operan, funcionan como funcionan, por qué las cosas suceden como suceden. Y una cosa es importante, uno de los grandes temas que tenemos con estos filósofos de la antigüedad clásica es precisamente cómo podemos explicar las cosas, cómo podemos explicar lo que son las cosas si es que las cosas están siempre en un constante cambio. Una palabra muy bonita para cambio. ¿Cómo podemos explicar que conocemos las cosas si es que ellas están en un constante devenir? Devenir es precisamente ese proceso mediante las cosas hoy son de una manera y más adelante, en el futuro, serán de otras, ¿verdad? De otra manera posible. ¿Cómo es posible que nosotros podamos decir que conocemos, que podemos decir lo que las cosas son, siendo que ese cambio se da? Es que las cosas cambian y una vez que cambian, entonces dejamos de conocer lo que son porque el cambio no nos permite conocerlas más. Es que las cosas realmente no cambian y solo es pura apariencia lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Se los pongo así, busquen cualquier foto de ustedes de cuando estaban por entrar al kinder o una foto en el primer día de clases en la escuela. Y ciertamente, uno se reconoce en ese, por ejemplo, en mi caso, yo me reconozco en ese niño. Ya, yo me imagino que todavía siguen tomando aquella foto donde lo ponen uno con un mapa atrás y con un lápiz. Bueno, yo no sé, a mí me tomaron esa foto. ¿Ya? Yo veo esa foto y yo me reconozco ahí. Yo me conozco ahí. Pero vean, se los pongo así. Yo me reconozco solamente por el hecho de que yo me he acompañado en todos estos cambios. Muy probablemente, si yo pudiera viajar, o si alguien de ustedes pudiera viajar en el tiempo y le muestra a ese niño, a ese Davidcito de hace tanto tiempo, si ustedes van con una foto mía y se la muestran, habría que ver si ese niño tiene la capacidad de reconocerse bueno, habría que ver si quiere reconocerse también en esa imagen que ustedes le están mostrando.
de repente la decepción es terrible, ¿verdad? Pero el punto es, ¿hasta qué punto es que nosotros podemos dar cuenta del cambio y de la permanencia como para poder de verdad entender lo que son las cosas, cómo es que las cosas surgen, cómo es que las cosas operan, como para poder decir efectivamente que tenemos un conocimiento adecuado de ellas? Bueno, pues para eso una pregunta legítima es, ¿cómo opera el mundo? ¿De dónde surge? ¿Y cómo deviene? O sea, ¿cómo se genera en él el cambio? ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Algún comentario? ¿Sí me escuchan? Hola, hola. Sí, Sí, profe, se pero escucha, no creo que no hay duda. Ok, perfecto. Muy bien. Entonces, una de las cosas que podemos conjeturar a propósito de por qué Tales propone que el principio de todas las cosas es el agua, es precisamente por la zona geográfica de donde surge este tipo de propuesta. ¿Ya? Ya que Tales, vamos a hablar por Tales, digamos, hablemos por Tales un momento, digamos, démonos esa licencia. Digamos que Tales lo que empieza a observar es simplemente cómo el agua de la costa, el agua del mar, eso que es tan importante para la cultura griega. ¿Se acordarán ustedes, por ejemplo, esa noción del mar que hay, por ejemplo, en la Odisea? ¿Ya? Como el mar es vehículo, el mar es también eso desconocido, el mar es también eso que provee de recursos, el mar es también eso que puede sobrepasar las fuerzas del individuo, ¿verdad? Esa noción de mar cultural que hay en la antigua Grecia es riquísima, ¿verdad? Entonces, de pronto uno puede decir, sí, claro, tal es lo que hizo fue, estaba rodeado de agua, o tenía agua tenía agua en el horizonte. Y él lo que veía era que el agua era algo dinámico, era algo que tenía, qué sé yo, olas, ¿ya? Tenía olas de resaca, tenía también mareas y también a partir de los procesos del agua, uno puede ver que se generan también una dinámica a propósito de la acumulación de sedimentos en alguna parte o el lavado de sedimentos en otra y ver cómo eso de alguna manera va transformando el paisaje de la costa y cómo eso va aportándole al paisaje de la costa ciertos cambios, de modo que la costa misma es tan dinámica como el agua que se está moviendo a la par de ella. Y Tales entonces llega a una noción de que el agua ha de ser el principio a partir del cual todas las cosas se forman por procesos que nosotros no necesariamente vemos, pero que terminan siendo evidenciados en la forma en que son las cosas. Y aquí tenemos un punto que es importantísimo, el papel de la observación en estas propuestas presocráticas. O sea, la observación juega un papel una vez que a partir de lo que observamos detenidamente, de lo que vemos, empezamos a notar aquello que demanda de nosotros una explicación. Por ejemplo, el cambio. Por ejemplo, el cambio. ¿Ya? Y vean, cada vez que uno nota, ojo la palabra, cuando uno nota un cambio al punto de que uno de repente se extraña por él, lo primero que uno hace es tratar de ubicar una explicación a propósito de eso. Digamos, no sé, no sé si ustedes alguna vez se han visto al espejo y de pronto se nota una mancha, una pelotita, una roncha que no estaba ahí y uno dice, ah, caramba, ¿qué pasó aquí? ¿Ya? Uno inmediatamente trata de explicar a qué se debe, ¿ya? ¿A qué se debe esa roncha? ¿A qué se debe ese nuevo objeto en la cara que no estaba ahí? De la misma manera podemos hacer la analogía que surge la preocupación filosófica del mundo. De pronto uno dice, bueno, aquí hay un cambio. Aquí hay un cambio que es importante. ¿Verdad? ¿Cómo puedo explicarlo en última instancia? ¿Cómo puedo explicarlo? Bueno, Tales lo que nos señala es que el agua y sus procesos serían la base, el principio,
a partir del cual podemos explicar absolutamente todo lo que existe y todo lo que sucede. ¿Ya? Entonces, uno podría preguntarse, hagamos la pregunta contemporáneamente, ¿ya? Estos aparatos en los que estamos viendo la clase en este momento, la pantalla en la que yo estoy presentando esto y en la que ustedes lo están viendo, ¿eso se explica a partir del agua en Tales? La respuesta es sí. Sí. Los procesos del agua generan la posibilidad de combinarse las cosas, de cambiarse las cosas, de reconfigurarse las cosas, de manera tal que todo lo que se necesita en última instancia para que ustedes y yo estemos ahorita dándole seguimiento a esta clase haya sido posible en algún momento. A eso es a lo que se refiere el arjé como principio y en este caso, en la propuesta de Tales, el agua como arjé, como principio de todas las cosas. ¿Se entiende esto? ¿Preguntas? Profe, Comenta. yo tengo la duda, este, no era cierto, bueno, aquí me desvío, pero Aristóteles cita a Tales, y es que, bueno, tal vez no en ese sentido es que lo cita, pero Aristóteles creía que todo lo que era creado por el hombre no tenía que ver con la naturaleza, ¿verdad? Que ahí viene lo de la tecné, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, yo entendí lo del agua con Tales, pero ¿cómo aplica lo del agua en una computadora o en todo lo artificial? Vamos a ver, empezando porque los componentes de la computadora son en última instancia también parte de la naturaleza. Las computadoras no se dan en la naturaleza y creo que a eso es a lo que te referís con la tecné. Ajá, ajá. Pero vamos a ver, las computadoras se pueden explicar como minerales, como en última instancia como componentes minerales, como componentes extraídos de alguna manera de la naturaleza o sintetizados a partir de cosas que se toman de la naturaleza. ¿Ya? De hecho, vamos a ver, una de las grandes preguntas y de las grandes preocupaciones que uno podría tener a la hora de consumir aparatos tecnológicos es precisamente que para poder tener nosotros celulares, desgraciadamente, necesitamos tener unos ciertos tipos de minerales cuya explotación implica, por ejemplo, maltrato en personas jóvenes, en niños, en algunas partes del mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ese aparato que es tecnológico y que es parte de esa técnica que vos decís, requiere de elementos sí, que son recursos en última instancia extraídos de esa naturaleza. Entonces, sí, la explicación en última instancia, por eso les digo, en última instancia, remite también a la naturaleza y a la naturaleza de las cosas. Y es la naturaleza de las cosas lo que hace posible, es condición de posibilidad para que nosotros tengamos también los aparatos que tenemos en este momento. Entonces, en última instancia, aunque están disociados en el sentido de que sí, ciertamente, no es que las causas en el mundo van a generar una computadora, de modo que de pronto nos empezamos a encontrar computadoras en algún bosque virgen, si es que queda alguno, ¿verdad? Eso no pasaría, ¿ya? Pero en última instancia, sin los procesos naturales que también se explican mediante el agua en Tales, sería imposible tener nosotros vamos, Tales nos diría, tampoco podrían tener esas computadoras. Sí, Marco. Sí, profe, más claro. Gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Yo, profe. Por Entonces, favor. para Tales, ¿el agua qué es una condición, qué sería una condición necesaria o una suficiente? Buena pregunta. Buena pregunta. Definitivamente es condición necesaria. Definitivamente es condición necesaria. Ahora, ¿es ella suficiente para hacer todas las cosas? Vea que en el caso, le respondo también a partir de los contenidos que Marco trajo a colación. El agua es condición necesaria para que todo exista, ¿verdad? Es condición suficiente para que exista todo como totalidad, pero eso lo podríamos explicar en una causalidad muy remota. Como le decía yo, en última instancia, el agua es ha sido la condición suficiente para que todo surja. Pero eso no implica que sea
en la causalidad más próxima, condición suficiente para absolutamente todo. O sea, no porque el agua esté ahí necesariamente van a surgir los celulares, por así decirlo. Si así fuera, los celulares habrían aparecido desde que el agua existe. ¿Se entiende? Entonces, para ciertas otras cosas se necesita también un encadenamiento causal que venga de la mano, por ejemplo, del ingenio humano. Cuando eso es así, quiere decir que el agua, que es condición necesaria, no es en sí misma suficiente para que eso suceda. Aunque, por ejemplo, los seres humanos, que son condición necesaria también para que surja algo así como un producto tecnológico, aun cuando ellos también, si retraemos la explicación, tienen que remitirse al agua. ¿Por qué? Porque el agua en última instancia explica todo. Entonces, el agua sería condición suficiente, pero solo de una totalidad demasiado grande. Puntualmente, las cosas necesitarían también del encadenamiento entre ciertas otras condiciones. Y entonces, particularmente, el agua no sería específicamente suficiente. No sé si con eso le explico un poco mejor. Sí, claro, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, a mí, ok, nada más es como que me haga una aclaración. Para tales, como, no sé, a ver, si lo planteo así, el agua es como la naturaleza o para tales el agua sí es parte de la naturaleza. Nada más es eso. ¿Es parte o es la naturaleza? Es una buena pregunta y esta se la voy a responder haciendo un contraste entre la observación y algo más. Vean que aquí, de nuevo, el gesto explicativo, el gesto filosófico es importante por lo siguiente. Tales parte de la observación, o sea, él empieza a ver que hay cambios y que hay una gran dinamicidad en la naturaleza y a partir de ahí genera preguntas y a partir de ahí dice, bueno, esto hay que explicarlo. Pero el asunto es que Tales no se queda solamente con esa observación, sino que remonta la observación, va más allá del observable. O sea, vamos a ver, que todo sea agua o que todo provenga del agua es algo que es mentira que se pueda ver a simple vista. De hecho, por eso, cuando uno lee y uno entiende y uno ve esto de Tales, uno dice, mira, qué curioso, ¿verdad? O sea, ¿cómo es eso de que todo es agua o que todo viene del agua? Y entonces uno se mueve un poquito otra vez en la silla y dice, y entonces esta silla que es supuestamente de madera más bien, ¿cómo hago yo para explicarla a partir del agua? Bueno, porque ese paso que da Tales más allá de la observación, es fundamental para la explicación y ese paso es la abstracción. Abstraer es separar de alguna manera, y en este caso, ¿qué es lo que está separando Tales? Está separando ese principio, como para convertirlo en una categoría, en un concepto también explicativo, que no se identifica con las cosas, aun cuando lo podemos encontrar como una cosa, porque el agua la podemos ver por ahí. De hecho, ahorita aquí en el lugar a donde vivo, en mi comunidad, está empezando a llover. ¿Ya? Pues, no podía ser de otra manera el día de la clase sobre Tales. ¿Ya? El punto es, el agua es efectivamente ese elemento que para Tales es un elemento material. Recuerden que habíamos visto que los principios pueden ser materiales y explicativos. Bueno, en el caso de Tales tenemos un arjé material, un principio material, que es el agua. Pero no es solamente el agua tal como la vemos o como la podemos estar bebiendo o como la podemos estar recibiendo en los techos o como se nos puede estar filtrando en alguna gotera. No es solamente esa agua, aunque es esa agua. Es también el hecho que detrás de cada cosa, el agua es el soporte último ontológico que permite que las cosas sean lo que son, y eso lo convierte también en un principio que no es solo esa materia ahí presente, sino también que de manera abstracta podemos remontarnos de las cosas y decir, sí, yendo más allá de esta silla en la que estoy sentado, entonces puedo entender que esta silla la puedo explicar gracias al agua. Entonces, ves,
es el principio material como tal, con el que uno se moja, uno se baña y con el que uno apaga la sed, pero también es un principio abstracto, ¿verdad? Porque va más allá de solamente lo que podemos observar en las cosas. Sí, más o menos le respondí. Sí, profe. Muy bien. Profe, yo tenía una pregunta, pero involucra también el Apeiron. Entonces, no sé si me espero a verlo. Sí, guardémosla un momentito y ahorita que veamos a Anaximandro podemos entrar en ella, ¿le parece? Ok. Voy a decir una cosa más para ir a pausa, ¿verdad? Y es la siguiente. Otro de los grandes gestos que tiene que ver con estas propuestas filosóficas es que, si ustedes lo notan, cuando empezamos a explicar las cosas por medio de un elemento, por medio de un... Ahora, voy a decir además otra cosa, disculpe, ¿verdad? Y es que esto de la explicación a partir de elementos no es algo privativo de los griegos. También hay en otras culturas la explicación a partir de los elementos, agua, aire, tierra, fuego, y en algunos casos éter, ¿ya? De hecho, no sé si conocen la serie esta animada de Avatar, donde estos elementos también entran en funcionamiento. Se los recomiendo. No porque sea metafísicamente demasiado vinculante con el curso, sino porque es una buena serie. Pero el punto es, esta explicación a propósito de los 4 elementos o de los 5 elementos, dependiendo la propuesta, dependiendo la cultura, la podemos encontrar también en la antigüedad, en otros entornos. Ahora, habiendo dicho eso, con lo que quería cerrar esta primera parte de la clase era diciéndoles que aquí hay otro gesto que es importante, y es que estamos haciendo una explicación que no remite en última instancia a un elemento religioso. El agua, en este sentido, no es un dios. Y no responde, digamos, a esa manera religiosa de la explicación. Y por eso es que, bueno, hay toda una discusión a propósito de la diferencia entre mito y logos, digamos, esa es una discusión muy interesante de hace más o menos 100 años, digamos. De eso lo que podemos rescatar es que hay aquí un deseo de explicación que por la primera vez se da el lujo de tratar de pretender, de explicar, sin que en algunos casos del todo, o en algunos otros, sin que mayoritariamente la explicación remita a principios de orden religioso. Vamos a ver que sí hay ciertos resabios, especialmente de lenguaje en esta explicación, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces al principio de los presocráticos, uno ve que ellos se refieren a él como divino, ¿ya? Divino, aun cuando no es una deificación en el sentido que nosotros podríamos entender la palabra Dios o divino, ¿ya? Para ellos, el principio terminaba siendo divino, pero entre otras cosas, porque divino para esta cultura era algo como muy importante, como primordial también, ¿ya? Si ustedes lo ven, por ejemplo, Odiseo, que es un hombre astuto entre los astutos, cuando se van refiriendo a él a lo largo de la obra, por ejemplo, de la Odisea, muchas veces se refieren a él como el divino Odiseo, ¿ya? Eso no lo deifica Odiseo, ¿ya? Porque parte de la gracia que tiene Odiseo como personaje es que es precisamente uno de los personajes que, sin ser divino, sin ser Dios, sin tener esos poderes que tienen las divinidades, se sobrepone a todas las dificultades que le ponen los dioses. Porque trata de ser una especie de presentación del humano, en tanto que el humano con lo que tiene que apañarse las cosas es con su astucia, con su razón. De alguna manera eso lo podemos traer acá a la explicación de estos presocráticos, en el sentido de que es una explicación que recurre a herramientas racionales, lógicas, podríamos decir, antes que religiosas o míticas.
Ahora, cuando uno ve la explicación de Tales de que todo lo remite al agua, uno dice, sí, esto suena mucho a un mito, ¿ya? Suena como un mito, como a una explicación a partir de un elemento, pero da un paso más allá y se distingue de esos otros tipos de explicaciones. Y eso es importantísimo para echar a andar todo este aparato filosófico. Después la filosofía va a lidiar de manera, no sé, a veces podríamos decir, no sé si la palabra es adecuada, pero podríamos decir que la filosofía a veces opera de manera ambivalente con esto de los principios religiosos, ¿ya? Pero en el inicio, con estos presocráticos, ¿ya? Aun cuando las discusiones podían tener al frente también preocupaciones sobre lo divino, ¿ya? Recurren en última instancia a herramientas que no son de índole religioso para explicar. Y eso es de una importancia capital para entender también este legado filosófico y esta herencia filosófica. Si tuvieran alguna pregunta antes de la pausa, por favor, y si no, pues entonces podríamos ir haciendo la pausa. Bien, entonces,